Hola, mi nombre es Franca Bertinat y el día de hoy voy a dar la clase de Análisis Matemático 2, ya que la profesora María Elena se fue de vacaciones a México y nadie sabe dónde está el profesor Oscar. En este caso, la clase será sobre ecuaciones diferenciales. Empecemos. ¿Qué es una ecuación diferencial? Una ecuación diferencial relaciona una función con sus derivadas y variables. A diferencia de lo que conocíamos como ecuaciones, en las ecuaciones diferenciales las soluciones son funciones. Acá tenemos distintas notaciones que hay en una ecuación diferencial. Entonces decimos que una ecuación diferencial relaciona estos tres conceptos: derivada, función y variable. Luego tenemos otras formas de escribir ecuaciones diferenciales. ¿Qué significa resolver una ecuación diferencial? Significa encontrar una función o funciones que satisfacen la igualdad. Por ejemplo, tenemos esta ecuación donde buscamos una función y que dependa de la variable, que cuando nosotros la derivemos y le restemos 4 al cubo nos dé 0. En este caso, la función que buscamos es 4x al cubo. Sabemos que esta es una solución, pero también sabemos que a esa función, sumado cualquier constante al derivarla, también nos da 4x al cubo. Por lo tanto, esta es la solución de la ED, donde C es constante, y hay una infinidad de ecuaciones que la satisfacen. Aunque hay casos donde nos interesa una solución en particular. En ese caso, se nos dice las condiciones iniciales que debe cumplir la solución. A esto lo llamamos solución particular, la cual se desprende de la solución general asignándole un valor al parámetro. ¿Para qué sirven las ecuaciones diferenciales? Las ecuaciones diferenciales se usan para modelar fenómenos del mundo real que cambian con el tiempo o el espacio. Por ejemplo, el movimiento de aviones y cohetes y satélites, el flujo de aire sobre un ala, sistemas de transmisión de calor en un motor, etc. Tipos de ecuaciones diferenciales. Como primer tipo tenemos las ecuaciones diferenciales ordinarias o con derivadas totales, que es cuando la variable independiente depende de una sola variable independiente. Se le llama orden al mayor orden de derivación que aparece en la misma. Esta es la expresión implícita donde tenemos las de primer orden, segundo orden y enésimo orden. Luego está el grado, que es el exponente al que está elevada la derivada de mayor orden. Dentro de las ecuaciones diferenciales ordinarias tenemos las ecuaciones diferenciales lineales, la cual es lineal cuando es de primer grado en la variable dependiente y en todas sus derivadas. Su expresión general es esta. Si la ecuación diferencial lineal es de primer orden, su solución será una familia simplemente infinita. Si es de segundo orden, la solución será una familia doblemente finita, y así sucesivamente hasta el enésimo orden. Formación de la ecuación diferencial. Dada la familia, encontraremos la ecuación diferencial asociada. Derivamos la familia y armamos un sistema donde se elimina el parámetro c, obteniendo la ecuación diferencial deseada. Dentro de las ecuaciones diferenciales ordinarias tenemos varias clasificaciones. La primera de ellas es una ecuación a variables separables, donde su forma general es esta, y se resuelve separando las variables e integrando. Esta es otra forma de representarlas. Una aplicación de las ecuaciones a variables separables son las trayectorias ortogonales. Una trayectoria ortogonal de una familia de curvas es una curva que corta ortogonalmente a cada curva de la familia. Estas aparecen en varias ramas de la física, como por ejemplo en un campo electrostático o las líneas de corrientes en aerodinámica. Para encontrar la familia ortogonal hacemos el mismo proceso que mencionamos antes. Dada la familia, la derivo y armo un sistema eliminando la constante, donde encontraremos la ecuación diferencial asociada a la curva. Luego, al igual que en el análisis matemático 1, sabemos que la pendiente de dos rectas ortogonales es la siguiente. Con las curvas pasa lo mismo. Serán ortogonales si sus pendientes son opuestas e inversamente proporcionales. Luego tenemos la ecuación diferencial del tipo lineal de primer orden, donde su forma general es a la que llamaremos A. Si Q es igual a 0, entonces se transforma en una ecuación diferencial a variables separables. La solución consiste en dos tramos. Primero, resolver la ecuación diferencial homogénea asociada a A. Homogénea quiere decir que está igual a 0. Resolviendo variables separables nos queda algo de este estilo, donde K es una constante y lo que está multiplicando lo llamaremos una U de X. El segundo paso es proponer que esa función U de X multiplicada con otra función B de X sea solución de A. Armamos un sistema con esa función y su derivada y reemplazamos en A. Si lo hacemos bien, se nos tienen que cancelar dos términos y luego despejaremos b' de x e integramos para luego reemplazar y obtener la solución.
Ecuación diferencial del tipo Bernoulli. Su forma general es esta, donde tenemos dos casos. El primero es que n sea igual a 1. Entonces, la ecuación diferencial se convierte en una ecuación diferencial a variables separables. El segundo es que n sea igual a 0. Si pasa esto, se convierte en una ecuación diferencial del tipo lineal. Para la solución se divide miembro a miembro por i a la n. Luego realizamos un cambio de variable, donde llamaremos z a i a la 1 menos n. Derivamos z y luego despejamos i a la menos n por i' para tener una expresión similar a la función previa. Luego reemplazamos en la función resolviendo como una lineal y dándonos una solución en z al que luego reemplazaremos para hallar la solución general. Luego tendremos la ecuación diferencial homogénea, pero primero tenemos que definir función homogénea. Una función es homogénea de grado n cuando reemplazamos a la función por f de lambda x y lambda y. La función inicial queda multiplicada por lambda a la n. Hay dos propiedades. La primera es que si una función es el cociente de dos funciones homogéneas de orden n, entonces es homogénea de orden 0. La segunda es que toda función homogénea de orden 0 puede describirse en una función del cociente de sus variables. Si la ecuación diferencial homogénea es una función homogénea de orden 0, entonces la podremos escribir en función del cociente de sus variables, pudiendo resolverla con una sustitución donde reemplazando nos quedaría una ecuación diferencial a variables separables. Esta fue toda la parte teórica de la clase. Ahora vamos a hacer un ejercicio el cual lo explicará mi compañero Gonzalo Mancilla. Bueno chicos, después de haber visto toda la teoría con mi compañera, procederemos a resolver un problema de ecuaciones diferenciales. Este problema nos dice que se lanza una pelota con masa m verticalmente hacia arriba desde la superficie de la Tierra con una velocidad positiva v sub 0. Supongamos que las fuerzas que actúan sobre la pelota son la gravedad y una fuerza retardadora de la resistencia del aire con dirección opuesta a la del movimiento y magnitud p por el módulo de b en función de t, donde p es una constante positiva y v en función de t es la velocidad de la pelota en el instante t. Tanto en el ascenso como en el descenso, la fuerza total que actúa sobre la pelota es menos p por v menos m por g. Durante el ascenso, v es positiva y la resistencia actúa hacia abajo. Durante el descenso, v es negativa y la resistencia actúa hacia arriba. De modo que por la segunda ley de Newton, la ecuación de movimiento es la siguiente. Teniendo nuestra ecuación de movimiento, podremos operar convenientemente nuestra ecuación de tal modo que se asemeje a una de las ecuaciones diferenciales anteriormente vistas. Por ejemplo, en este caso podríamos empezar dividiendo todos los términos por m, de tal modo que nos quedaría así. A esta forma de ecuación la vamos a llamar A, y no es nada más y nada menos que una miserable ecuación diferencial de tipo lineal. Entonces, como vimos previamente, nuestro primer paso para resolver una de tipo lineal es resolver como una homogénea, entonces igualamos nuestra ecuación a 0. De este modo expresaremos nuestro b' en función de t como diferencial b diferencial t y separaremos las variables, de tal modo que podamos expresarlo de esta manera, integrarlo y que nos quede esta expresión. Y luego nos dará como resultado esta ecuación. De aquí tomaremos esta sección y lo llamaremos u de t. El segundo paso será proponer una solución, y en este caso tomaremos como que b igual a r por u será la solución de nuestra ecuación diferencial lineal. Entonces, lo que haremos es tomar esta ecuación y derivarla haciendo la derivada del producto. Reemplazamos u de t y nos quedará de la siguiente manera. Reemplazando en a, obtendremos esto, y notaremos que el segundo y tercer término son semejantes de signos opuestos, tal y como vimos en la teoría que dos términos debían cancelarse para reducir la ecuación, y nos quedaría de la siguiente manera. Luego separaremos las variables e integraremos y obtendremos esta expresión de r en función de t. Ahora, recordando que b en función de t es igual a r por u, reemplazamos en b de t y nos quedará esto
que luego distribuiremos el Euler elevado a la menos p por t sobre m para que nos quede la siguiente expresión. Propondremos una condición inicial en la que b en función de t igual 0 sea igual a b sub 0. Nuestro objetivo aquí será despejar nuestra constante c para poder tener una ecuación que no dependa de constantes. Entonces, despejamos c y reemplazamos en nuestra ecuación original. Esto nos dará finalmente nuestra ecuación de velocidad que estábamos buscando. ¿Qué pasa si queremos deducir la ecuación de la posición? Bueno, como vieron en física 1 seguramente, la integral de la ecuación horaria de velocidad es igual a la ecuación de posición. Entonces, aplicaremos las integrales y sacaremos como constante, en este caso, b sub 0 más mg sobre p. Y acá es cuando agarran el celular, ponen el Symbolab y le piden que haga esta integral horripilante. Y nos quedará lo siguiente más una constante. Entonces, como hicimos previamente con la velocidad, propondremos una condición inicial en la que h en función de t igual a 0 será 0. Entonces, reemplazamos en nuestra ecuación las t por 0 y nos quedará de la siguiente manera. Pero también nuestra h será 0, entonces despejamos nuestra c. Si reemplazamos c en nuestra ecuación, nos quedará de la siguiente manera. Con fines de simplificar, podríamos sacar factor común b sub 0 más mg sobre p, todo multiplicado por m sobre p, y nos quedará de la siguiente manera, habiendo obtenido nuestra ecuación de posición. Un ejercicio de preescolar. Y si quisiésemos saber cuándo llega a su altura máxima, partiendo de la ecuación de velocidad, propondremos que b esté en función de t1. t1 sería nuestro tiempo cuando se alcance la altura máxima. Pero, como sabemos de física 1, cuando se alcanza la altura máxima, la velocidad es igual a 0. Entonces, tendremos la siguiente expresión. De aquí podremos despejar de la siguiente manera. Primero pasamos nuestro término negativo hacia el otro lado y, si observamos bien, nuestra t1 está en el exponente de un Euler que es negativo. Entonces, este mismo estaría dividiendo a ese término. De esta manera, nuestro Euler que contiene nuestro t1 que queremos despejar pasaría multiplicando hacia el otro lado, lo que implicaría que el término con mg sobre p pasaría dividiendo, teniendo en el denominador mg sobre p, por lo que esa p estaría multiplicando al numerador. Si nosotros distribuimos esa p, nos quedaría de esta manera. Luego deberemos multiplicar a ambos términos por un logaritmo natural para poder eliminar nuestro Euler y poder despejar libremente nuestra t1. Y de esta manera nos quedará nuestra ecuación de tiempo en nuestra altura máxima. Ahora resolveremos un ejercicio con las deducciones obtenidas previamente. Este nos pide hallar el tiempo en que se alcanza la altura máxima para una pelota con masa 1 kilogramo y una velocidad inicial de 20 metros sobre segundos. Supongan que la resistencia del aire es de 1 sobre 10 de la velocidad. Bueno, anotamos nuestros datos, pero tenemos un problema. No sabemos qué unidades tiene P. Pero podríamos deducirlo sabiendo que P por el módulo de la velocidad es igual a una fuerza retardadora. Entonces, expresamos las unidades de la fuerza y las unidades de la velocidad, las cuales se cancelan de tal modo que nos dejaría que P tiene unidades de kilogramos sobre segundos. Bueno, ahora teniendo todos los datos con sus respectivas unidades, podremos reemplazarlos directamente en nuestra ecuación de tiempo para poder obtener el resultado. Entonces, reemplazamos y nos quedaría de la siguiente manera, lo cual
Por fuera del logaritmo vemos que nos queda 1 sobre 10. Entonces vemos cómo se cancelan los kilogramos y el 10, al estar dividiendo el denominador, al igual que los segundos, pasan hacia arriba y nos quedaría 10 segundos multiplicado el logaritmo. Dentro del logaritmo vemos cómo multiplicando m por g y en el otro término p por la velocidad, ambos llegan a las mismas unidades equivalentes a newtons y pueden sumarse. Lo mismo sucede en el denominador, por lo tanto al dividir queda un número adimensional, por lo que multiplicado por 10 al final nos termina dando 1,85 segundos de resultado. Bueno, y acá se terminó nuestro problema de ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Porque se terminó la presentación. Muchas gracias.